Un saludo muy especial para todos de la Casa de Israel, desde aquí, desde Naples, el pastor Willy Ortiz Amados, y me corresponde a mí el día de hoy traerles la enseñanza de la salida 4 y 5, que está en Shemot, de la paracha Kitixá, tu gloria. En Shemot, amados, en Éxodo 33:18, nosotros podemos ver que Moshe tomó valor para hacer una elevada solicitud al Eterno, que fue, muéstrame tu gloria, porque eso es de valor, el uno decir, muéstrame tu gloria al Eterno, tu kabod. Leamos lo que dice, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, la kabod. Y la palabra hebrea para gloria es kabod, que significa peso, significa carga, significa honor, importancia, nobleza, majestad, gloria. Eso es lo que significa realmente. Y lo podemos ver o corresponde al Strong 35:19. En otras versiones, como la versión israelita nazarena, la VIN, la palabra gloria aparece realmente como la presencia, la palabra presencia. Dice, él dijo, oh, déjame contemplar tu presencia. Eso lo podemos ver en la VIN, pero tu presencia es Kodán. La traducción realmente de la palabra presencia al hebreo es Kodán, que significa delante, presencia o parte. Y esa corresponde al Strong 69:25. Entonces podemos notar, amados, que en las versiones Reina Valera y en la Biblia de las Américas son mucho más acertadas al utilizar la palabra kabod, la palabra gloria, ya que la palabra kabod se refiere más a la majestad, a la nobleza, al honor y no a la simple presencia. Incluso en algunas versiones, en inglés como la King James, también usan la palabra gloria en inglés, que es glory. Vemos entonces el verso 19, que nos continúa diciendo, y él respondió, haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre Yahweh y la gracia que yo concedo y la compasión que muestro. Entonces recordemos qué fue lo que le pidió Moshe en el verso 18. Le pidió su gloria, ¿verdad? Pero el Eterno le respondió, haré pasar toda mi bondad. Y aquí pareciera que no tuviera lógica. Es como si alguien le dijera, bueno, muéstrame una mano y tú le muestres una rodilla. Pareciera que no hiciera sentido, ¿verdad? ¿O será que sí hace sentido? Y es bueno hacernos estos cuestionamientos, amados, en las Escrituras, porque resulta que la gloria del Eterno es toda su bondad. Entonces, el Eterno muestra la bondad divina, como la persona sea capaz de comprenderla. Y hay personas que han tenido privilegios grandes, divinos y excepcionales en las Escrituras. Encontramos un dato curioso, amados, en este estudio, y para eso nos vamos a devolver, quiero que nos devolvamos hasta Éxodo 3:6, cuando recordemos aconteció lo de la zarza ardiente. Dice, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Y Moshe, ¿qué hizo? Moshe se tapó la cara porque tenía miedo de mirar a Elohim. Entonces el Eterno se le presentó a Moshe, pero él se tapó la cara porque tenía miedo de mirarlo. Y ahora, en este mismo personaje, en Éxodo 33:18, le pide al Eterno que por favor lo deje ver, que por favor lo deje mirar. Pero el Eterno en esta oportunidad no le permitió ver su rostro tal y como nosotros lo podemos comprobar, amados, en Éxodo 33:20. Dice, pero no puedes ver mi rostro, porque el hombre no puede verme y vivir. Y entonces, como somos de interrogantes y de escudriñar las Escrituras, de aquí surgen otros interrogantes. ¿Por qué si ningún hombre puede verle y vivir? Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros del capítulo 6 de Isaías cuando nos dice en el verso 1 y en el verso 5 lo siguiente? En el año que murió el rey Uziyahu, vi yo Yahweh sentado sobre un trono alto y sublime, el ruedo de sus vestiduras llenaba el templo. Y el verso 5 dice, entonces grité, pobre de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, mire lo que dice, mis propios ojos
han visto al rey de Yahweh de los ejércitos. Parecería una contradicción con lo que estamos diciendo anteriormente, ¿verdad? Pero ¿cómo resolvemos la aparente contradicción que tenemos en Éxodo 33:20 con Isaías capítulo 6, versos el 1 y el 5? Para eso, pues nosotros tenemos que ir a buscar en las escrituras otro verso que nos pueda dar la respuesta, ¿verdad? Y la podemos encontrar o podemos apoyarnos de 1 Corintios 13:12, cuando dice, así que ahora vemos solo el reflejo empañado de un espejo, pero entonces veremos directamente. Ahora mi conocimiento es parcial, pero entonces conoceré plenamente como también me conocerán a mí. Entonces, amados, ningún hombre puede resistir a un encuentro directo con la gloria del Creador en todo su esplendor. Y de la misma manera que la vista humana no puede quedar intacta si nosotros miramos el sol. Si nosotros miráramos el sol directamente con nuestros ojos, pues la vista de nosotros se nos va a dañar, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con lo que fue enseñado, todos los profetas miraron a través de un espejo opaco, como nos decía el versículo, viendo que solamente un reflejo de lo divino. Pero Moshe lo miró claramente, amados. Y otra referencia que encontramos nosotros de haber visto el rostro del Eterno se encuentra en Bereshit, en Génesis 32:31, cuando dice, así que Jacob llamó a aquel lugar Peniel, rostro divino, queriendo decir, he visto a un ser divino cara a cara y sin embargo se me ha preservado la vida. Entonces miremos que Jacob sabía que en realidad era la divinidad a quien él había visto, y también sabía que ver la divinidad y permanecer vivo no era posible. Y esto lo sabemos por lo que dice el verso bíblico, ¿verdad? Entonces, miremos nuevamente donde dice, he visto a un ser divino cara a cara y sin embargo se me ha preservado la vida. ¿Quién fue? Fue Elohim mismo quien se manifestó a un ser humano, en este caso a Jacob. Y no fue un ángel cualquiera y que sucedió con Jacob. No, fue realmente el mismo Eterno y le preservó la vida. Entonces creo que una de las bendiciones más grandes que hay es poder nosotros contemplar la presencia del Eterno en la oración que se hace por el pueblo del Eterno. La verajá, que es la bendición sacerdotal. Se ora precisamente por eso, para que el Eterno haga resplandecer y para que dirija su rostro hacia sus hijos amados. Dice, Yahweh ilumine sobre ti su rostro y te favorezca. Que Yahweh dirija a ti su rostro y ponga en ti shalom, y ponga en ti paz. Y podemos hablar ahora entonces de los ángeles, ya que ellos con su naturaleza diferente a la humana, gozan de ese privilegio de ver el rostro del Eterno continuamente. ¿Y dónde lo podemos ver escrito? En Mateo 18:10 lo podemos ver. Cuando dicen, miren, no desprecien a ninguno de estos pequeños, porque les digo que sus mensajeros, y nosotros sabemos que mensajeros son ángeles, porque sus mensajeros en el cielo siempre ven el rostro de mi Padre que está en el cielo. Aquí está Yeshua hablándonos. Nosotros anhelamos, amados, que algún día nosotros podamos verlo cara a cara, porque lo vamos a ver cara a cara. Por ahora solo podemos imaginar ese glorioso día que estemos rodeados de su gloria. Y mientras tanto, asegurarnos de tener nuestro corazón limpio, tal y como nos lo dice también Mateo 5:8. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán ¿a quién? Verán a Elohim. Mientras tanto, antes de que ese día glorioso llegue, algunos de nosotros vemos el rostro del Eterno en las personas a quienes nosotros amamos. Y un ejemplo de eso muy grande lo encontramos nosotros en Bereshit 33:10, cuando Jacob se reconcilia con su hermano. ¿Recuerdan? Que le dice, Jacob dijo, no te lo ruego, si me haces el favor, acéptame este regalo, porque ver tu rostro es como ver el rostro de Elohim, le dijo Jacob, y tú me has recibido favorablemente. Y hay otros que ven el rostro del Eterno en la naturaleza, como lo dice Salmos 19:1, que nos dice que el cielo cuenta la gloria de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces podemos ver el rostro de Elohim
en muchas cosas, en muchas partes, amados, y preferiblemente en lo que nosotros amamos. Otros lo ven también cuando están en una oración íntima con Él, con el Eterno. En el estudio de los libros sagrados también vemos nosotros el rostro de nuestro precioso Adonai. Y hay una pregunta, amados, que nosotros les hicimos en estos días, compartiendo con los hermanos durante la apertura de Shabbat, y fue de ¿qué harías tú si vieras cara a cara al Eterno? En un inicio de Shabbat hicimos esta pregunta, soltamos esta pregunta a los hermanos, ¿qué harías tú si pudieras ver cara a cara al Eterno? Y muchas fueron las respuestas, definitivamente, diversas. Unos dijeron que saldrían corriendo a abrazarlo, otros dijeron que caerían de rodillas, y ante la pregunta, ¿qué sentirías si tuvieras al frente al Eterno? Dijeron, bueno, yo siento alegría, otros dijeron que sentirían miedo, otros dirían, yo siento vergüenza. Y hacernos realmente esas dos preguntas, amados, que creo que haría, ¿qué creo que haría si tuviera cara a cara al Eterno? Y qué creo que sentiría si lo tuviera cara a cara. Yo creo que es un buen ejercicio que nos podemos hacer nosotros para reflexionar en un día como hoy. Es bueno que reflexionemos qué haríamos nosotros, cuál sería nuestra actitud si nosotros tuviéramos cara a cara al Eterno. Y es bueno que lo vamos pensando, amados, porque lo vamos a ver su rostro. Y en el libro de Jalud, de Revelaciones 22:4, se nos confirma que veremos su rostro, amados. Dice, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Entonces, para el Eterno poder mostrarle su gloria, fue necesario que Moshe siguiera unas indicaciones. Para el Eterno mostrarle la gloria a Moshe, fue necesario que Moshe siguiera unas indicaciones. ¿Y cuáles eran esas indicaciones que nosotros podemos ver o que nos muestra la Escritura? Dice, Yahweh dijo, mira, hay un lugar cerca de mí, colócate sobre la roca. ¿Y qué simboliza la roca? Nosotros sabemos que la roca simboliza al Mashiach. Para poder estar cerca, amados, del Eterno, tenemos que estar en todo momento sobre la roca. Tenemos que estar firmes en la roca, que es el Mesías, el fundamento. Esa es la piedra angular. Y sabemos que es la única forma, estando en esa roca, para nosotros poder llegar a la presencia del Todopoderoso. Entonces, asimismo, debemos considerar que el Eterno condujo a Moshe como a una especie de cueva, donde había una grieta o una hendidura en la roca, ahí en el monte Sinaí, para poderlo proteger del brillo calcinante de su majestuosa presencia. En Shemot, en Éxodo 33:22, nos dice, y cuando pase mi presencia, yo pondré en la grieta de la roca y te escudaré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré, dice el verso 23, luego apartaré mi mano y verás mi espalda, pero mi rostro no debe verse. Eso es lo que le dice realmente a Moshe para poderlo proteger del impacto que puede causar, porque nadie lo puede ver cara a cara y poder vivir. Entonces, llegamos a la quinta liyá y nos dice Éxodo 34:1, Shemot, que Yahweh le dijo a Moshe, labra tú mismo 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre estas tablas las mismas palabras que había en las primeras tablas que quebraste. El Eterno le regala a Israel una segunda oportunidad con un segundo par de tablas, pero esta vez era Moshe mismo quien llevaría las tablas y no serían provistas por el Eterno como fue la primera vez. Moshe debía entonces llevar las tablas sobre las cuales el Eterno escribiría nuevamente los mandamientos. Y el hecho de que el Eterno le pida a Moshe que lleve 2 tablas nos deja saber a nosotros que Moshe había logrado el perdón del Eterno por el pecado del pueblo de Israel, de todo el pecado del pueblo de Israel. Y siguiendo entonces, amados, con el relato de la parashá en Éxodo 34:2, vemos que nos dice, prepárate entonces para mañana, y por la mañana sube al monte Sinaí y preséntate allí, o presénteme allí en la cumbre del monte. Esto es lo que el Eterno espera de cada uno de nosotros, que nosotros nos preparemos, que nosotros subamos al monte a orar y que estemos en ese lugar, en esa intimidad. ¿Allí sobre quién? Allí sobre la roca, junto al Padre. Eso es lo que realmente el Eterno espera de todos
y cada uno de nosotros, amados. Y le continúa diciendo, nadie más subirá contigo y a nadie más deberá verse en alguna parte del monte. Tampoco los rebaños y las manadas pastarán al pie del monte. Mire, la primera vez que los mandamientos fueron entregados en el monte Sinaí, por lo menos se le permitió al pueblo que se quedara al pie de la montaña. Pero esta vez, ni siquiera eso se les permitió. Hay un comentario que dice que el acceso exclusivo de Moshe a la montaña fue para honrarlo, ya que únicamente por su ferviente oración el pueblo había sido perdonado. Y realmente lo podemos creer así. Dice el verso 5 que Yahweh bajó en una nube y estuvo con él allí y proclamó el nombre de Yahweh. Cuando nosotros nos presentamos ante el Eterno, amados, Él se acerca y está con nosotros para escuchar nuestras oraciones y para escuchar nuestras alabanzas. Y miren qué interesante lo que dice al final del verso 5, y proclamó el nombre del Eterno, Yud Hei Ba Hei, lo que desecha completamente aquel argumento que dice que nosotros no podemos pronunciar el nombre del Altísimo. Por supuesto que lo podemos pronunciar. Dice el verso 6 y 7, Yahweh pasó delante de él y proclamó, Yahweh, Yahweh Elohim compasivo y benévolo, lento para la ira, abundante en bondad y fidelidad, que extiende la bondad hasta la 1000ª generación, que perdona la maldad, la transgresión, el pecado, pero no exime de castigo, sino que visita la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos. Escuche bien, en la 3ª y en la 4ª generación. De estos dos versos, amados, surgen los famosos 13 atributos del Creador que han sido muy estudiados por nuestros hermanos de la casa de Judá. Los 13 midot o atributos, los 13 midot de su misericordia, que son tomados de ahí de Éxodo 34, de estos dos versos 6 y 7, y que se han hecho conocidos en la tradición como el Shelok es Rey Midot. Y entonces, según varias interpretaciones tradicionales, los 13 atributos, amados, pueden entenderse de la siguiente manera. Y quiero enseñárselos rápidamente porque es bueno que los conozcamos y que aprendamos acerca de esto también. El primero es Adonai. La letra que ustedes ven ahí en hebreo es Adonai, compasivo con el universo. Adonai es la fuente compasiva de toda la vida y el terreno de todo ser. Yud Hei Ba Hei es lo que ustedes ven ahí en hebreo, Yud Hei Ba Hei. Él es el aliento realmente de la vida para toda la creación. Él es el creador de todos los mundos posibles y maestro del universo, porque nosotros sabemos que Él es el maestro del universo. Todo lo que existe es una expresión de su amorosa voluntad y amabilidad. No existe porque el Eterno te necesita, amado. No, tú no existes porque el Eterno te necesita, no. Existes porque eres una expresión de su verdadero amor. El segundo es compasivo con la creación caída. Y aunque el Eterno creó el universo, amado, muy bueno, ¿sí? Siguió siendo la fuente compasiva de la vida, incluso después de que la humanidad pecó, y por lo tanto el nombre del Eterno se repite para referirse a su relación amorosa con la creación caída. El Eterno entonces también es compasivo con el que ha pecado y se ha arrepentido. Es decir, el Creador nos da libre albedrío y el buen regalo de Teshuvá, lo que le pasó a Aarón cuando se arrepintió. Elohim quiere entonces la ruptura del pecador para que el alma pueda volver a Él, experimentando su salvación, su amor y su bendición en todo momento. Ahora vemos Él, poderoso en su compasión. Adonai es el todopoderoso y omnipotente. Su fuerza para mostrar compasión recrea el tejido del universo en sí, amados. Tenemos también Rahum, que es misericordioso. Adonai es misericordioso. Rahamim quiere decir, significa misericordia, y se refiere al cuidado constante del Señor por su creación, y en particular por su compasión y por los creados a su imagen. Continuamos rápidamente, que yo dije que se los iba a enseñar rápidamente. El quinto es Hanún, clemente, y entonces aquí Adonai muestra su gracia. Él derrama su favor libremente a toda la creación. Y gen es la palabra para gracia.
Connota la idea realmente de un regalo inmerecido de parte del Creador. El atributo de la gracia del Eterno significa que sufre contigo, que siente tu dolor y que conoce tus penas, a diferencia realmente de la misericordia, que es Rachamín, que nos sostiene y nos libera de la penalización que nosotros merecemos, amados. La gracia y el favor de Adonai son la respuesta al dolor del corazón. Vamos a continuar rápidamente. El Erek Apayim, o sea, lento para la ira. Adonai es lento para la ira y paciente. El Eterno es lento para enojarse, amados. Él da tiempo para que la persona reflexione y se arrepienta y enderece nuevamente sus pasos. El séptimo es Rab Hesed, generoso para actuar en bondad. Adonai es abundante en amor, y eso lo sabemos, tanto para los justos como para los malvados. El 8 es Rab Emet, practica la verdad. Adonai es sincero, amado, fiel y realiza sus promesas. Notzer Hesed la Alafim, mantiene su bondad por 1000 generaciones. Adonai tiene amor por miles de generaciones, teniendo en cuenta el mérito de nuestros antepasados. Y tenemos Nosei Abon, perdona nuestra iniquidad. En todo momento nosotros sabemos que Él perdona la iniquidad de nosotros, amados. En todo momento, los hechos injustos cometidos con premeditación, Él nos perdona esa iniquidad. Tenemos el Nosei Pesha, que es perdona nuestras transgresiones, porque sabemos que Él perdona la transgresión de todos nosotros, y Pesha, definida como los hechos injustos cometidos en un espíritu rebelde. El 12 es Nosei Chata'a, que perdona nuestros pecados. Entonces Adonai perdona el pecado, que es Het, definido como esos actos injustos que se cometieron inadvertidamente, amados. Y por último, tenemos el 3 entonces, que es Naque, que es borra nuestras faltas. Adonai no cancelará el castigo, pero borrará la culpa por aquellos que realmente retornan en arrepentimiento, en Teshuvá. Amén. Quería mostrarle entonces los 13 atributos, amados. Hablemos entonces ahora del castigo hasta la tercera y cuarta generación por el pecado de los padres que aparecen allí en ese verso 7. Dice que extiende la bondad hasta la 1000ª generación, que perdona la maldad. Y esto es importante, amados, pongámosle atención. Que perdona la maldad, la transgresión, el pecado, pero no exime de castigo, sino que visita la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos en la tercera y en la cuarta generación. Escuche bien, amado. Hasta la tercera y hasta la cuarta. Entonces, ¿cómo sería de repugnante y de grave el pecado con el becerro de oro para el Eterno, que el castigo se extendió hasta después de muchas generaciones, a lo largo de la historia? Y me gustaría considerar otra parte de la Escritura para hacer un análisis un poco más detallado del castigo por la maldad de los padres. Cuando toma en cuenta el pecado de los padres sobre los hijos, se refiere a que a los hijos que prosiguen en el pecado de sus padres. Y es bueno entenderlo, amados. Si el hijo se arrepiente, será perdonado y no le vendrá el castigo del pecado de su padre. Y así está escrito realmente. En Ezequiel 18 dice: entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo, ¿por qué usan ustedes este refrán acerca de la tierra de Israel? Los padres se comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos sufren la dentera. Dice el verso 3, por vida mía, que nunca más pronunciarán este refrán en Israel, dice Adonai Yahweh. Y el verso 4 dice, todas las vidas son mías, tanto la vida del padre como la vida del hijo son mías. La persona que peque, esa morirá. La persona que peque, esa morirá. Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, camina según mis estatutos y guarda mis decretos para actuar de acuerdo con la verdad, este es justo, este vivirá, dice Adonai Yahweh. Y el verso 10 dice, pero si engendra un hijo violento, derramador de sangre, que hace alguna de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De estas cosas malvadas, pero el padre no ha hecho ninguna de estas cosas, ¿vivirá tal hijo? No vivirá. Si hace todas estas abominaciones, morirá irremisiblemente. Su sangre caerá sobre él. Entonces es bueno que entendamos esto, amado. Es bueno que lo entendamos
porque la salvación sabemos nosotros que realmente es individual. Dice el verso 14, sí, este es el verso 14, pero si éste engendra un hijo que ve todos los pecados que su padre cometió y teme, y no hace cosas como estas, sino que sigue las instrucciones del Eterno, ¿cierto? Camina según los estatutos del Eterno, entonces este no morirá. ¿No morirá dónde? Este no morirá en el pecado de su padre. Ciertamente este vivirá. Y si preguntan, ¿por qué es que el hijo no carga con el pecado de su padre? Es porque el hijo practicó el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los puso por obra. Por eso vivirá. La persona que peque, esa morirá. Y es que eso es muy simple. El hijo no carga con el pecado del padre, ni el padre carga con el pecado del hijo. La justicia del justo se le contará solo a él, y la injusticia del limpio se le contará solo a él. Miren, amados, ¿por qué quiere traerle todos estos versículos? Porque realmente, y escúchenme bien, amados, hay personas que se pasan la vida quejándose por completo porque sus padres hicieron esto mal o porque están viviendo las consecuencias de sus padres y se quedan realmente en esa posición de víctimas todo el tiempo. Y es cierto que pudiste haber vivido cosas muy fuertes con tus padres, pero la verdad, amado, es que eres tú realmente quien decide separarte de ese pecado y llegar a la santidad, sobreponerte a esas circunstancias, amados, perdonar y comenzar a cambiar el rumbo de tu vida con un enfoque totalmente distinto al que tus padres te dieron, mucho más activo que el de tu padre, o mucho más enriquecedor espiritualmente que el que tu padre te dio o tu madre te dio. Entonces no le echemos siempre la culpa, no responsabilicemos siempre a nuestros padres de lo que nosotros estamos viviendo o de lo que nosotros estamos haciendo, de nuestros actos. Responsabilízate tú, amado, de tu propia vida y paremos de estar echándonos la culpa a las circunstancias, a la mala suerte, a los padres. Debemos recordar, amados, que el Eterno nos ha dado a nosotros ese libre albedrío y tú eres responsable de cambiar tu propia historia, amados. Entonces, no nos quedemos victimizándonos nosotros por el pasado. Terminemos de hacer ya eso, amados. Miremos a los hermanos de la casa de Judá. ¿Cuántas cosas han tenido ellos que enfrentar, amados? Toda la persecución que han tenido que sufrir, circunstancias extremas que se salen de su propio control, pero aún así han decidido levantarse de nuevo y continuar. Proverbios 24:16 dice: 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Es decir, que el justo decide que esa circunstancia no lo va a dejar tirado en el suelo, caído y rendido. Y por tal razón decide levantarse. Pero muchas hermanas y hermanos se quedan caídos y no se vuelven a levantar, amados. Y lo peor de todo es que comienzan a sentirse cómodos estando allí caídos. Se acostumbran a una posición de víctima y se benefician y les gusta generar pesar. Que les digan: ay, pobrecito, cómo le ha tocado vivir, pobrecito, cómo eran los padres con él. Amados, caídos y tirados en el suelo únicamente si es para postrarnos y buscar la presencia del Todopoderoso, únicamente para eso. Continúa diciendo, amados, el verso 8 y 9, que Moshe se apresuró a inclinarse a tierra y a postrarse. Esa es la respuesta adecuada que todo hombre, ante la gloria y la bondad del Eterno, debemos tener, amados. Postrarnos es una muestra de subyugación total, de rendición total hacia el Eterno. Dice el verso 9. Y dijo: si he ganado tu favor, Yahweh, te ruego que Yahweh vaya en nuestro medio, aun cuando sea un pueblo obstinado. Perdona nuestra maldad y nuestro pecado y acéptanos como tu herencia. Y que sea el eterno Rey de Israel perdonando nuestra obstinada manera de vivir, amados, y aceptándonos a cada uno de todos nosotros como su herencia. Entonces, vamos a dejar tantas herencias que traíamos nosotros de nuestros padres, que creíamos que nos están haciendo daño ahora,
porque eso fue atrás. Ahora nosotros estamos en el Mashiach y ahora tenemos una nueva vida, amados, una nueva vida en Yeshua. Y tenemos que levantarnos y podemos venir muchas veces agraviados o maltratados, pero ahora en el Eterno tenemos esa posibilidad y tú eres el que elige de levantar tu vida, de levantar tu espíritu hacia Él. Conectémonos en ese plug que nos estaba contando ahora el pastor de Oveguita, conectémonos a ese enchufe. Si de pronto nosotros sentimos y vemos que se nos está apagando esa luz que nosotros tenemos del Eterno, vamos, conectémonos y salgamos nuevamente radiantes, con la cabeza en alto. ¿Para qué? Para poder alumbrar a todas esas personas que de pronto alguna vez estuvieron como estuviste tú o como estuvimos nosotros. Amén. Baruch Hashem, amados. Entonces, hasta aquí mi parte de la enseñanza. Muchas gracias a todos.